Regulaciones sismo resistentes. Bueno, todos los medicamentos que yo me estoy tomando, algo están haciendo con esta cabeza mía. Gracias, Pedro Pablo. A presentar, perdón, no me puedo reír, esa es una. Vamos a presentar a nuestros invitados, el ingeniero Leonardo Reyes Madera, quien es especialista en ingeniería sismo resistente y expresidente de Sodosísmica, además de socio fundador, y actualmente dirige la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, ONESVIE, que eso está junto a la presidencia. Y es importante tener a los verdaderos especialistas con nosotros que nos expliquen. Esto tiene que ver con el comportamiento de las edificaciones ante los movimientos sísmicos, lo que vamos a conversar con él. Pero también tenemos aquí al ingeniero Roberto Herrera, quien es geotécnico, viceministro de Supervisión y Fiscalización de Obras del Ministerio de Obras Públicas, que conoce el comportamiento de los suelos en los terremotos. O sea, si queremos saber, porque ahora este terremoto ha dejado a mucha gente preocupada, y por ahí anda Osiris y tiene toda la razón, diciendo el que se burle del que hable de un terremoto, que vea estas imágenes para que vea lo que es un verdadero terremoto. Tenemos el de Haití, que lo vimos hace poco, pero como siempre decimos que en Haití no saben construir, y es verdad, las obras eran un desastre, pues aquí eso no puede pasar. O sí. Recuerdo al ingeniero Corominas Pepín, que en 2 ocasiones estuvo con nosotros, la primera vez para presentarnos su libro, uno de los más grandes, el pionero en la preocupación por lo que podía pasar con nuestra ciudad y con nuestro país en caso de un terremoto. Apuntes para un país que espera su terremoto. Y luego cuando estuvo hace unos años aquí en una mesa, y aquí yo tengo un discípulo del ingeniero. Yo quisiera que en paz descanse, que fue muy especial para todos, para muchos profesionales y para todos nosotros. Yo quisiera, Leonardo, que empezáramos a hablar podríamos quizás hablar, ustedes deciden, del comportamiento de los suelos. Mucha gente vio eso y dijo, bueno, ¿cómo podrían ser esos suelos? Aunque cuando tú tienes un movimiento telúrico como ese, de esta manera transversal, es difícil, y que de una duración tan amplia, tan grande, que no se caigan los edificios o cualquier buena edificación, ¿o no? ¿Depende del suelo o no? Bueno, primero buenas noches a todos. Gracias y gracias por invitarme. Definitivamente, la parte del suelo es fundamental para cualquier proyecto de ingeniería, más en edificaciones. A partir del terremoto del 2010 en Haití, en nuestro país, se comenzó a tomar más en cuenta la importancia de la mecánica de suelo en los proyectos. Te cuento que antes de esa fecha, antes del 2010, los proyectos se aprobaban en obras públicas y en el Estado sin tener estudios de suelo, solamente aquellos que tuviesen una altura que sobrepasara los 4 pisos. A partir de ahí, ya nuestro técnico, el país, puso su barba en remojo, como dicen, después de lo de Haití, y comienza entonces a cumplirse en el país con los criterios de aprobación de proyectos, tomando en cuenta la mecánica de suelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si antes del 79 no había regulaciones, no se aplicaban las regulaciones sismo resistente, la tengo bloqueada, es sismo resistente, y a partir del 79 empezaron a aplicarse, ¿no se aplicaron en los edificios que tenían de 4 pisos para abajo? Mira, por suerte nosotros hemos tenido grandes profesionales que en todas las épocas se han preocupado por el tema. Ahora, la acción del Estado como tal no actuaba en esa dirección. ¿Los hospitales? Sí te puedo hablar que se construyeron edificaciones con criterios geotécnicos, pero la mayoría, lamentablemente, como no se exigía, no se cumplían. Por eso te digo, y siendo categórico en esta parte, que a partir del 2010 u 11 es que nuestro país, no es que inicia con los estudios de mecánica de suelo, sino a tomarlo más en serio y a exigirlo incluso para poder aprobarlo. Pero como quiera, tenemos un gran déficit. No hay una calificación ni clasificación de uso de suelo con criterios únicos. Ahora recién se acaba de aprobar la ley de ordenamiento territorial para prever eso. Pero no tenemos eso prácticamente en ninguna parte del territorio. Aquí se facilita permiso de uso de suelo así,
para desarrollar algo donde no tiene que ir o donde el suelo no está preparado. Tenemos muchos casos y muchos ejemplos. Suelo con vocación agrícola donde se ha construido. Pero es otra cosa. Y no, pero es que daña, es que precisamente se generan inundaciones en zonas donde también se han desarrollado proyectos habitacionales porque la calificación del suelo no está. ¿Qué pasa con esas edificaciones que a lo largo de la historia hemos hecho? Se han hecho en esos terrenos. Sin esos permisos y sin esa calificación de vida. Mira, nosotros tenemos sobre, y el ingeniero Madera en esta parte podría ayudar mejor. Ahí es que va él. Sobre un 50% de edificaciones construidas de manera informal. Claro. Esa es la verdad. Entonces, en 50%. ¿En dónde? ¿En todo el país o aquí, por ejemplo? No, en todo el país. Imagínate. Todo el país. El 50% de manera informal. No, por encima del 50%. Por encima, ingeniero. Yo te voy a poner un ejemplo. Antes que nada, muy contento de estar aquí con ustedes. El ejemplo es el siguiente. Ciudad de México tiene el 80%, o sea, México, el país México, tiene 80% de construcciones informales. Informales. Sí, porque ellos, su reglamento sísmico era exclusivamente para el Distrito Federal. Ok. Ajá. Entonces nosotros tenemos de 1930 a 1979, entiéndase 50 años, redondeando, de edificaciones, esa gran masa Sí, ¿cuántas hay? que no tomaban en consideración el efecto de los terremotos. Si me uno a lo que decía el ingeniero, tenemos 31 años más donde las edificaciones de menos de 4 pisos tampoco se le consideró el efecto de los terremotos, o sea, tu casa, la mía. No. No. Nos criamos, yo me crié. Eso es insólito. Por eso cualquier temblor uno empieza a ver grietas por donde quiera. Y sobre todo en las escuelas. Las escuelas tienen una situación muy propia de ellas, y es que su sistema estructural no se corresponde para un país donde haya terremotos. ¿Por qué? Porque no fueron concebidas para eso. Recuérdate que generalmente esas escuelas o venían donadas o venían bajo ayudas internacionales y te hacían una escuelita, y adolecen en su gran mayoría de un fenómeno que las rompe, que fue la que pasó en Puerto Plata, que se llama columnas cortas. Ok. Entonces, tenemos un montón de escuelas de las viejas que adolecen de eso. Que no, entonces deberían estar siendo utilizadas. Vamos a hablar, ¿ustedes han hecho una radiografía, un análisis de en qué condiciones en Onesville están las edificaciones para ver cuáles deben ser intervenidas, reforzadas, antes de seguir siendo utilizadas, sobre todo las públicas? Y en el caso de las privadas, a mí me gustaría saber si eso se ordena o se ha ordenado y se le ha puesto más importancia a este tema a propósito del terremoto del 2010. Mira, el sector privado ha sido más receptivo. O sea, sí se han evaluado diferentes colegios y se han reforzado estructuralmente para cuando se determina una vulnerabilidad en su edificación. El sector público, gracias a la decisión de nuestro señor presidente, que por primera vez tenemos un presidente en este país que se preocupa por el tema, Se está haciendo un levantamiento. ha ordenado que comiencen a reforzarse las escuelas. Evidentemente, tenemos ¿cuántas? 1.200 escuelas que están en riesgo de esas escuelas viejas. Ok. Y sabemos que no podemos hacer todas esas escuelas en un año ni en 2. Claro. Pero sí podemos comenzar una a una. Pero ya se ha comenzado, perdón. Ya tenemos toda la logística con educación, con el nuevo ministro. Con el Departamento de Infraestructura. Para iniciar dentro de poco el refuerzo de aquellas escuelas que son más vulnerables porque se encuentran muy cercanos a las fallas activas. Entiéndase sobre todo la falla septentrional y entiéndase sobre todo la falla que atraviesa por Barahona, que es la Enriquillo. Siempre han hablado de la falla de Milwaukee, que tenemos una falla profunda, la fosa de Milwaukee, que es parte de las fallas que tenemos y que eventualmente aquí habrá un gran terremoto. Eso siempre se ha dicho. ¿Por qué si se ha comentado eso nunca se ha previsto
trabajar con ese tema. No, y que estamos nosotros en Y dos estamos- fallas. exacto. ¿Cuántas tenemos Mira, yo te que nos voy a decir atraviesan? Dos grandes, ¿no? ¿Qué tanta amenaza implica pertenecer a esa fosa? Mira, a propósito de ese tema Ajá. que tú planteas, yo recuerdo que en el 93 con el profesor Marmolejo fui a una clase en la UAS de la parte sísmica y cuando yo bajé del aula yo estaba asustado. O sea, tenemos la información de que habrá un gran terremoto en un momento dado, pero ¿qué nos corresponde como autoridad? Ir descontando el déficit que tenemos, lamentable, desde muchísimos años atrás, para lograr que cuando llegue el terremoto, cuando llegue, tenga los menos daños posibles. Entonces yo te puedo decir, para ser en esa parte sincero, que los gobiernos a partir del 2010, a nivel de los proyectos privados, realmente se han preocupado por hacer que los proyectos que se construyan cumplan ya con los parámetros de diseños. Los privados. Sí, sí. O sea, las torres, claro, las plazas comerciales. Ahí no hay que temer. Mucha gente le teme. Hay tantas torres. Cuando se derrumben esas torres, mira cómo pasó en Turquía. Ahora, algunas fueron bastante altas, pero en las torres lo normal es el movimiento, porque la gente no entiende cómo funcionan las medidas antisísmicas o sismos resistentes, pero el movimiento, de lo que yo recuerdo, el vaivén junto con el movimiento telúrico es positivo. Las estructuras no son sólidas cuando son sismos resistentes, es decir, no son sólidas, no son, ¿cómo se dice? Cuando no se mueven. No son estáticas. No son estáticas, porque eso sería peor, entonces se rompe más fácil, es así. Y eso viene ligado a un concepto que se refiere a lo que decía el ingeniero, el tipo de suelo. Ajá. Te define el tipo de estructura que tú debes colocar en ese tipo de suelo. Nosotros tenemos roca desde la roca caliza, desde el malecón hasta la John F. Kennedy. Si tenemos roca y vamos a fundar sobre roca, entonces lo ideal es una estructura que tenga esa capacidad de bambolearse de un lado a otro. Y si es una zona pantanosa. Si es una zona Arcillosa, pantanosa o arcillosa, entonces debiéramos tener edificaciones rígidas como son esas edificaciones de apartamentos que son de bloque o ahora lo están haciendo. La zona de los prados, por ejemplo, de San las Jerónimo. praderas, del Millón, que eran especies de lagunas que estaban ahí, Mira, que fueron rellenadas. Para esas zonas que son de suelo fino, La ciénaga. o sea, hay diseños adecuados para eso, y a eso me refiero cuando te digo. Sí, pero esa casa, esa edificación tiene más de 40 años ahí. Bueno, entonces, lamentablemente, en ese tipo de casos, donde no tenemos un control de lo que pasó desde esos años ya hacia atrás, entonces ahí sí podemos tener problemas. Vamos a hacer una pausa para hablar de esas zonas que son más vulnerables en el Gran Santo Domingo, de lo que deben hacer los dueños de esas propiedades, de esas viviendas, de esos edificios de apartamentos de 3 y 4 pisos, que hay muchísimos y están muchos en esas zonas, y por supuesto del Cibao, que esa es otra zona también muy vulnerable, que está sobre una falla sísmica importantísima. Cuando regresemos después de la pausa. Estamos hablando con dos verdaderas autoridades, un ingeniero, un especialista en ingeniería sísmico resistente o sismo resistente y el director de ONESVIE, y el ingeniero Roberto Herrera, geotécnico. Leonardo, estábamos hablando en la pausa, antes de que hablemos de esos barrios y del Cibao, de la gente que está en Torres Altas, que cuando se bambolean, como los que estamos en toda la zona, desde el Malecón hasta la John F. Kennedy, en Santo Domingo, el Distrito Nacional, no tenemos que tener miedo, pero, sin embargo, la gente se pone nerviosa. ¿Qué debe hacer? Me estabas diciendo, el lugar perfecto para protegerse si el terremoto es de dimensiones extraordinarias. Te lo digo por mí, o sea, la zona más rígida y más fuerte de un edificio es el núcleo de ascensor. No meterse en el ascensor, claro está. No, porque todavía no hemos encontrado la fórmula de que no se nos caigan las pesas. Todo para abajo. Y desbaraten el ascensor. Exacto. Y es ponerse al lado de la puerta del ascensor. Sí, o sea, en ese pasillito que se genera ahí. Okay. Es lo más fácil. Si te toma el terremoto en tu casa, o sea, en tu apartamento, en el piso 9, 8, 7, 6. Porque evidentemente que eso será lo último que se va a caer, porque es la parte más fuerte del edificio. Ok. Eso sería una receta así natural de pensar. ¿Y si le agarra uno adentro de la casa? Y no le da tiempo a salir del ascensor. Siempre. Ah, no, ya eso. Porque a uno le habían enseñado, póngase debajo del marco.
Después que no era del marco, no. ¿a dónde se ponen las personas? Pegado de los muebles, eso ya es otra cosa. viene, y es bueno que se ponga el tema, por lo siguiente, nosotros pensamos qué hacer en caso de un terremoto, pero lo primero que nosotros no pensamos es que no sabemos dónde nos va a agarrar el terremoto. Exactamente. Entonces, ¿qué hacer? Yo te puedo decir si tú estás en tu edificio. Exacto. O si tú estás en tu casa. Claro. Por ejemplo, en mi casa, yo tengo un edificio, mire, le digo a mi esposa, a mi hijo, mire, ustedes tienen, si hay un terremoto fuerte, ustedes tienen que ponerse aquí, al lado del ascensor. Exacto. Pero, si lo agarra en una plaza, En un supermercado. o si te agarra manejando, o si te agarra en un supermercado, o si te agarra en tu oficina. Acostarse al lado de los carros, decían, acostarse al lado de los carros, ponerse en cuclillas o bien sentado, pegado de un mueble para el triángulo mismo, de la por vida. ejemplo, aquí mismo. Sí, aquí mismo. Tú dices, bueno, que este puede Todo ser- esto se me va a caer Este encima. puede ser un edificio. Todas estas luces se caen, hay que Seguro, salir de pero- aquí corriendo. Abajo de la escalera. Porque esas cosas no se les daba importancia. ¿Debajo de la escalera? antes. ¿De las escaleras? No, porque ya las eso no escaleras se son usa. de las cosas que se caen. Y eso no se usa, Por eso- ni debajo de escalera, ni debajo de un pórtico. Bueno. por eso- Que ha cambiado la cosa. Por eso, Claro. cuando yo te digo... Ni ponte debajo de una cama, en ni el- de una mesa. No. ponte en el que pasillo, es lo que le dicen antes a en uno. el pasillo cerca del ascensor. Ajá. Sí. Pero tú no puedes salir corriendo Ok. por la escalera hasta que no pase y tú no sabes si está ahí la escalera, porque las escaleras son de los elementos Claro. que más se caen en el edificio. Salir Cuando tú hacia vienes- afuera, tratar de salir hacia afuera y buscar lugares Cuando- alejados de cables eléctricos y de edificaciones. Cuando tú llegas aquí tienes que saber que por ahí se sale. Exacto. Ingeniero, lo que hablábamos de los barrios que están en zonas arcillosas, que siempre se dice que es donde la gente tiene más peligro de que pueda sufrir su edificación, donde se encuentra. Construcciones desde antes de los años 70, desde hace nada, desde antes del 2010. Claro. Eh, Mira, en los barrios, que tú sabes que normalmente se construye de manera informal, Sí. sugerencia, si usted vive en una casa de 2 niveles, de 3 niveles, y hasta gente que te hace 4 niveles en un barrio sin ningún problema, sin problema. de verdad hay que hacer una evaluación de vulnerabilidad estructural. Ese servicio se hace en el país, hay muchos profesionales que lo hacen. La mayoría de personas que construyen informal, tú le dices esto y lamentablemente no hay el nivel de conciencia para Y entenderlo. si la gente lo que está es alquilando. Bueno, es tu vida que está ahí y esa parte... En los barrios vivimos diariamente con esa realidad. Con esa gente realidad. que compra Entonces, una casita y la va entonces, subiendo, oficinas subiendo. como la que dirige el ingeniero Madera, que entiendo que se crearon para eso, o sea, para ir reduciendo esa brecha que existe de ese déficit. Ingeniero. Fíjate, nosotros ahora mismo estamos trabajando en lo que se llama el Código Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe. Y uno de los puntos que estamos haciendo énfasis es en las construcciones informales. Ajá. Ver de qué manera ese tipo de edificaciones que ya se han hecho de manera informal se le puede dotar de algún tipo de seguridad ante un terremoto. Aquí hay muchísimas. Bueno, usted Entonces- está a cargo de la auditoría forense de la mueblería de La Vega que se Sí, derrumbó. correcto, sí. Esa mueblería que parece de ricos, es decir, que es una mueblería hecha con una gran inversión, que tuvo un incendio, pero que luego, ¿cómo se permitió que se trabajara de la forma en que se trabajó, que se le agregara otra planta, si se supone que no se podía, tengo entendido, y cómo también empiezan a hacer obras sin una supervisión, porque esa obra fue la que le costó el derrumbe? Claro. No, y eso se está investigando de manera forense. Y hay consecuencias penales. O sea, nosotros vamos a entregar el informe a la Procuraduría de La Vega, que fue quien nos solicitó la intervención. Y nosotros estamos haciéndolo por primera vez en el país, una ingeniería forense, punto por punto, como debe ser, analizando piso por piso, tomando muestras de concreto, tomando muestras de las varillas y haciendo un modelo que simule lo que le pasó a ese edificio y que diga qué tuvo que haberle pasado para que colapsara de la forma que colapsó. Entonces ya eso nosotros lo entregamos, entonces ya la justicia pues procederá sobre eso, ¿no? Y eso fue con esa obra aparentemente. Imagínese que hubiera temblado la tierra. Bueno,
Se va ese y se van muchos más. Se nos están cayendo las cosas sin que las movamos, sin que tiemble la tierra. Entonces, eso es realmente el efecto de que nosotros necesitamos comenzar a prever prevención. Sí. Prevención, vamos a evaluar nuestras debilidades. Sí, pero mira, para no dejar en el ánimo del país el asunto de que esto es más trágico quizás de lo que pensamos, también tenemos que decir que el país ha venido haciendo prevención, porque en la medida que el país va exigiendo que se cumpla con diseño, que se saquen los permisos y que se supervise, no como quisiéramos, pero sí de que se vaya mejorando la supervisión, significa que estamos previendo los efectos. Sí, pero hay que ocuparse de las escuelas, de los hospitales, de todas esas obras que no fueron supervisadas ni exigidas en ese tipo de medidas hasta el 2010, porque ¿cómo es posible que un edificio de 4 pisos, no hay que pensar en ese tipo de medidas, como que no se va a caer? Pero después del 2010, aquí en la capital, nosotros vemos cómo se ha construido el lugar, no se puede. En Los Prados se cayó un residencial de 6 pisos hace apenas 2 años. Evidentemente, porque... Muchas gracias por haber estado. Perdón, Leonardo. No, que tenemos una noticia buena a pesar de todo esto. Ajá. Y es que en el Gran Santo Domingo se realizó hace unos años un estudio de microzonificación sísmica. Y eso ha reevaluado y ha aportado a las diferentes condiciones de terreno que tenemos en la capital, donde nos dice, mira, aquí el código a nivel general nos dice una aceleración de tanto, o sea, nos dice la fuerza. Pues la gente puede acceder a eso, claro, para ver en si el Servicio Geológico Nacional. Servicio Geológico Nacional. Eso está en la página del servicio. Entonces ahí, si tú vas a construir en tal sitio, ya tú sabes cuáles son las reglas de juego. O si tú tienes tu casa en ese sitio que fue construida hace muchos años. La puedes evaluar. O el edificio de apartamentos. Sí. 30 segundos también para darte otra buena noticia. Ay, que rápido que se nos acabe el tiempo. En este mes estamos entregando 26 proyectos como Ministerio de Obras Públicas, que es parte de la cosecha que tendremos en todo el año de las obras que está haciendo el Ministerio. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a ambos. Vamos ahora